¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Vamos a hablar de un tema que es fundamental para entender mucho de las cosas laborales que existen. El principio del fin de la americanización laboral. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Cuál es un eje emblemático para empezar a abordarlo como tal? Voy a saludar con mucho gusto, por supuesto, me quedo Ricardo Landero, experto en este tipo de temas, quien está con nosotros. Ricardo, un saludo, ¿cómo andas? Hola Jesús, un abrazo a todos tus seguidores y pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, los honrados siempre somos nosotros, querido. A ver, platícanos un poco, el fin de la americanización laboral en todo este entorno que se vive entre México, Estados Unidos, el cierre de empresas automotrices, ¿cómo lo vamos entendiendo y cómo vamos profundizando? Mira, nosotros hemos sostenido que México ha venido desde luego siguiendo una pauta para efecto de la transformación de su estructura laboral. Y nosotros hemos dicho para poder entender esto, pues había que revisar, por ejemplo, un dictado que hubo en 2011. Si tú le pones Banco Mundial, Reformas Estructurales para México, 2011-2012, vas a encontrarte un documento donde viene una línea a donde el Banco Mundial le decía a México todas las reformas que tenía que hacer en todos los ámbitos financieros, fiscales, telecomunicaciones y laboral. Y ahí decía, muy claro, en ese documento, si tú la ves, es exactamente un índice de las reformas que hizo Peña Nieto. Todas las reformas que vinieron de Peña Nieto, ahí vas a ver exactamente las mismas reformas electorales. Todo lo que pasó fue un dictado tal cual. Entonces, en el caso de la reforma laboral, lo que planteaba el Banco Mundial en aquel entonces era que el bloque de los distintos bloques económicos, la bloque de la OCDE, el bloque de la Unión Europea, el bloque asiático, euroasiático, sí, asiático, el bloque del TEMEC, en este caso del Telecán todavía, tenía obviamente una serie de características y utilizaba tres elementos para determinar cuáles eran las características de la forma en que se desarrolla el mundo laboral en los países. Y una de las características era la forma en cómo contratas, la forma en cómo despides y la flexibilidad que tienes para los temas sindicales y de salario y horarios y todo esto. Entonces, utilizando esas variables, comparaba cada bloque económico. Y si comparaba el bloque de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, había una gran diferencia en la forma en la que se contrata en México, en la forma en la que se despide en México. Porque en Estados Unidos tú contratas a alguien, si tú te metes al buró laboral de Estados Unidos, ahí te vienen las características de cómo funciona en Estados Unidos. Tú llegas, te contratas y pásale. O sea, aquí en México tenemos distintos tipos de contratos, contratos por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a prueba de capacitaciones, es una locura. Y en Estados Unidos el despido no está sancionado. Simplemente, oye, Jesús, te comunico que aquí acabó tu contrato y te vas. Lo que sanciona en Estados Unidos es que se violen derechos humanos, que yo te corra por cuestiones de raza, de credo religioso, de género. O sea, yo no te puedo correr por eso. Eso sí es muy sancionado, la cuestión de derechos humanos. Pero las relaciones terminan y se acabó, igual en Canadá. Simplemente lo comunica. Y aquí en México venimos arrastrando una figura que tiene que ver con, bueno, ahí tienes que notificar el despido, probar la causa del despido, tienes que llevar un juicio, o sea, es toda una cuestión mucho más complicada. Entonces, ya veíamos desde 2012 estas líneas de cambio que estaban programadas para cómo tenía que transformarse el derecho en México. Y tiene que ver, yo creo, con dos grandes visiones también. Porque también yo te diría, a ver, yo estoy de alguna manera eh, mencionando como la americanización, porque lo que vimos después de 2012 y de 2019, con la reforma de 2019, que sí ya le tocó de nuevo presidente Andrés Manuel, vimos que se cumplieron una serie de características que lo que hacen es identificar el derecho laboral mucho más
a lo que sucede en Estados Unidos. Por eso la llamamos la americanización del derecho laboral en México. Porque, ¿qué ha pasado en México? Entonces, hablábamos de la dificultad para contratar. Bueno, en 2012, con la reforma esa reforma la aprobó Calderón, se la dejó a Peña Nieto ya lista. Ahí intentaron flexibilizar con nuevos tipos de contratos. El contrato por capacitación inicial, el contrato a prueba y el contrato por hora, por ejemplo. El contrato por hora lo que pasa es que no ha funcionado, pero ahí está ya la reforma. Flexibilizaron, yo diría, yo cuando salió eso lo critiqué y también escribí, dije, flexibilizaron la forma de contratar, no flexibilizaron nada. O sea, además les dio miedo, ni siquiera lo hicieron bien, la verdad. No se flexibilizó la forma del contrato. Y también empezaron a modificar la forma del despido. En 2012 se redujeron los salarios caídos. Antes los salarios caídos de una demanda se llevaban por todo el tiempo de la demanda y con la reforma de Calderón se acortaron a un año. Y después se pagan intereses, ya no se pagan salarios caídos. Y había que darle un aviso al trabajador cuando lo despedías por un robo, por lo que sea, tienes que avisarle al trabajador y avisarle a la autoridad. Y ahí lo recortaron y dijeron, no, ahora te damos opción que hagas una u otra. Entonces fueron, digamos, medio flexibilizando, pero la verdad lo hicieron de manera muy mediocre, muy miedosa. Ni siquiera flexibilizaron. O sea, la reforma de 2012 ni flexibilizó el despido ni flexibilizó la forma de contratar. Y luego vino la reforma de 2019. Y la reforma de 2019 no flexibilizó el despido así, pero impuso la obligación de que el trabajador antes de demandar ahora tenga que ir a una que le llaman conciliación obligatoria. Primero te sientas con el patrón, se ponen de acuerdo, y ya si de plano no se ponen de acuerdo, pues ya demandas. Y eso generó que hoy el 80% de los asuntos de todo el país, esa es la estadística de todo el país, ya se resuelven en la conciliación. Ya no se llevan tantos juicios. Imagínate, se redujo el 80% de los juicios que se llevaban. Entonces, nosotros creemos que esa es una manera de flexibilizar el despido, de alguna manera. Ya incluso la Corte hace un mes sacó un criterio para que ya, si tú corres a alguien por una causa como un robo, ya no tienes que avisarle ni al patrón, a la autoridad, ni al trabajador directamente, ya lo puedes tú hacer valer en un juicio. Ya se flexibilizó el despido. O sea, vayamos poniéndole apartados. Entonces, el primer punto es la flexibilización del despido, ya se flexibilizó. Ya se trató de flexibilizar la contratación. Ahora con estas modalidades, pues digamos que se flexibiliza un poco la contratación. Otra característica que vemos nosotros que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos la mayoría de la gente gana salario mínimo. El 95% gana salario mínimo, solamente los salarios profesionales ganan más, pero todo el mundo es el que trabaja en una tienda, en una gasolinera, en una taquería, en todo el mínimo. Claro, $17 la hora, ¿no? Depende de los promedios, pero y en México, ahora con el aumento del salario mínimo, ya alcanza casi el 55% de la población. O sea, después de pandemia, se perdieron casi 1 millón de empleos, casi 1,5 millones. El 80% de los que se volvieron a contratar fue con salario mínimo. Claro, ya con el salario mínimo impulsado por Andrés Manuel López Obrador, a donde ya dejó de ser una miseria de 60 pesos y ya ahora estamos hablando de más de 200 pesos. O sea, creció exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya flexibilizamos el despido, ya flexibilizamos la contratación y ahora estamos ya generando que casi la mayoría empiece a ganar salario mínimo. O sea, es tal el nivel que está alcanzando el salario mínimo que el año pasado 50,000 trabajadores universitarios los rebasó el salario mínimo. La SEP tuvo que mandar dinero a las universidades para que por lo menos ganaran el mínimo. 50,000. Este año va a pasar el mismo fenómeno. Ya la mayoría de los tabuladores de las empresas, incluyendo automotrices, ya están llegando a que la mitad del tabulador gana salario mínimo. Y si logramos que la presidenta Sheinbaum logre la meta sexenal de que se alcance el salario mínimo 2,5 canastas básicas, muy probablemente logremos a que el 70-80% de los salarios formales sean de salario mínimo. Entonces, ahí tenemos la tercera característica que está teniendo la forma laboral: flexibilidad de despido, flexibilidad de trabajo y un salario mínimo general.
Claro, un salario mínimo que ya permite un ingreso y una estructura. Este, y la otra parte, la parte colectiva, la parte sindical. Supuestamente hubo mayor libertad sindical y se reformó la ley para que ahora el Centro Federal, la verdad es que el Centro Federal sigue siendo un centro autoritario, lo que le llamamos corporativo, de control del Estado para los sindicatos, y se desaparecieron las huelgas. ¿Sabes cuántas huelgas hubo el año pasado? 7 huelgas para un país de 120 millones de habitantes. Ya no hay huelgas, como en Estados Unidos. Ya no hay huelgas. Entonces, ahora, esa es la característica. Nosotros decimos, ya se americanizó y se va a ir americanizando más. Se va a ir americanizando también, incluso nosotros creemos que hasta la forma estructural del comercio. O sea, tú vas hoy a Ciudad de México y son cadenas y cadenas ya de taquerías. Empiezan a desplazar los pequeños, pero estas cadenas permiten que haya seguro social, permite que hayan ya otras modalidades laborales distintas, más formales, y también permite que se organice mejor el sistema de consumo, que tengas tú cómo monitorear muy bien las mercancías y haya una forma muy distinta que también necesitas para desarrollar. Entonces, la otra pregunta es, ok, ya se americanizó o se está americanizando. ¿Está bien o está mal? Porque ese sería lo interesante. Porque lo que teníamos antes tampoco servía. O sea, el modelo que tuvimos priista durante 40 años, priista porque esto viene de los años, la reforma fue en el 70, el modelo de la ley del 70, que tuvimos durante casi 40, 50 años, era también una vacilada. No es cierto, las juntas de conciliación tripartitas donde estaban supuestamente representados sindicatos, trabajadores, patrones, eran una vacilada, eran unos juicios enormes, eternos, ¿no? Que tampoco servían, tampoco le daban justicia al trabajador. También teníamos salarios mínimos de miseria, con fábricas de miseria, porque decíamos, aquí parece que en México el lema era empresa pobre, empresario rico, ¿no? El empresario era millonario, tenía ranchos, pero su fábrica era un cochitril con maquinarias viejas. Y el empresario mexicano, esa es la verdad, nunca invirtió en tecnología. Nunca invirtió. Toda la maquinaria que tenemos en México, toda es importada de Italia, de Estados Unidos, de Japón, Alemania. Pero no producimos nada de maquinaria en México. Tenemos total dependencia. Y eso era el modelo laboral que hubo. También eso hay que decirlo. Después del TEMEC, los empresarios mexicanos tronaron. Casi todos ya hoy los adquirió Estados Unidos. Las papeleras, la compró la más grande papelera de Estados Unidos, ya compró todas las papeleras. Las vidrieras, la vidriera más grande de Estados Unidos ya compró a las vidrieras. O sea, Grupo Monterrey ya lo compraron, Vitro, todo eso ya. ¿Qué empresarios mexicanos? Esos, no, o sea, el empresario mexicano estaba acostumbrado a esto. Un control corporativo con sindicatos charros, salarios mínimos de miseria, productos de calidad de miseria también, y no generaban consumo. Entonces, sí cambió, pero no necesariamente se perdieron cosas, porque lo que teníamos tampoco servía. No es cierto, no había justicia laboral, no había nada. A este modelo le falta mucho, los tribunales siguen estando muy atrasados, tenemos teniendo muchos problemas todavía, pero el modelo, por lo menos por lo que se ve, le apuesta a que tengamos una sociedad de consumo, o sea, trabajadores que realmente puedan comprar, porque trabajadores de 60 pesos o de 60, pues no compraban nada, no compraban más que un refresco y un pan para el día, para aguantar y tener energía, pero no se podía vivir de esa manera. Entonces, vayamos distinguiendo, este es el modelo. Ahora, ¿qué va a pasar también con eso? Pues un poco lo que pasa en Estados Unidos. Cuando llegas a tener un esquema de un salario que ya permite tener esa estructura, la verdad es que las discusiones salariales al interior de las empresas, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo, ya se empiezan a rezagar. Y eso lo vamos a ver. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Nissan. Ya estos contratos colectivos que quedan, que nosotros le llamamos 2.0. Y le llamamos 2.0 porque las prestaciones que tienen equivalen al 100% de lo que ganan en salario. O sea, ganan el doble. Que esos deben de ser, no sé, no creo que haya más de 50 o 20 empresas en México que tengan esas características. Ya quedan muy pocas, algunas automotrices. Nissan Civac era una de ellas. Tenía un contrato colectivo que si tú lo comparas con las automotrices que están en Aguascalientes,
o en San Luis Potosí, pues es casi el doble de lo que ganaban los trabajadores de CIVAC, porque tienen un sindicato independiente que durante los últimos 30 años estuvieron peleando por eso. Pero automotrices te queda Volkswagen y Nissan, eran las dos punteros. Todos los demás están cooptados por la CTM, la CATEM, por líderes de charros, y nunca les permitieron crecer. Y entonces estas dos, ya la primera, el Nissan, ya cayó. Volkswagen ya tuvo un intento de modificar su contrato colectivo de trabajo el año pasado, el antepasado, y tuvieron ahí un conflicto. No lo lograron, pero parece que va a ser inminente, que ese también va a ser el futuro de los contratos colectivos que tienen muchas prestaciones y que, bueno, ya quedan muy pocos. Y vamos a quedarnos casi con prestaciones de ley en la mayoría del país. Ese también va a ser una característica de lo que estamos viendo. Muy Ricardo. Entonces, Sí. ese es perdón, ese es el panorama laboral que nosotros visualizamos, ¿verdad? Y estos puntos que bien señalas, eh, habrá gente que nos diga es que está bien, está mal, pero con base a lo que teníamos antes, pues es un debate muy particular. Por ejemplo, con el tema de las huelgas, ¿no? Cuando dices, pues casi no hay huelgas, y habrá quien diga eso beneficia al patrón, pero eso también te habla de una capacidad de conciliación por parte del trabajador. En el marco de la discusión, de la negociación que se está llevando a cabo, con todo este concepto de que va a haber un nuevo tratado comercial y demás, ¿qué tanto crees que esto vaya a influir en el derrotero económico de México, en el derrotero laboral de México? Viene la discusión del TEMEC en materia laboral. ¿Quiénes van a ir a discutir por parte de los obreros? Los líderes charros de las centrales obreras. Eso y lo mismo es igual. O sea, Mm. no va a haber discusión de nada, es lo que les impongan. A ellos les impusieron la reforma laboral, les impusieron la libertad sindical, alzaron la mano para nada, son rastreros, no pasó nada. Entonces, les van a imponer. Yo creo que Estados Unidos va a seguir con la misma dinámica, no creo que vaya a haber muchos cambios. Ya los patrones pidieron, cambien, por favor, ya no queremos que haya tantas quejas en materia laboral. Salió unas notas hace unas semanas. Queremos que haya un cambio. No va a pasar eso. Yo creo que va a seguir igual. También es una manera de Estados Unidos de dar un control en ese aspecto para que haya transformación. O sea, ya no puede seguir el mismo modelo. Ya el modelo estaba muy acabado, por más que queramos defender el 123 y la ley federal del trabajo de los años 70. La verdad es que estaba acabado. Entonces, yo no creo que vaya a haber cambios. Habrá que tener cuidado, y esa va a ser una discusión muy importante, el tema del pago por hora. Porque si eso es lo que han querido meter en la discusión de la reducción de la jornada de las 40 horas, hay dos puntos que quedaron clavados. Uno, que fuera progresivo, y dos, el pago por hora. Si los patrones llegan a meter el pago por hora, entonces sí va a haber un tema. Porque hoy te pago 200 y tantos, 42 pesos el día, pero si te lo divido en ocho horas y solamente te voy a terminar pagando 40 pesos la hora, 30 pesos la hora, y te contrato por 3 horas, pues voy a terminar pagando 90 pesos. Y ya no va a tener el mismo efecto el aumento del salario mínimo que hemos tenido. Entonces ahí habrá que ver si realmente el gobierno va a permitir eso. Porque si lo permite, que sería el otro brinco para equilibrarnos o equipararnos a Estados Unidos, sí, pero allá se paga $17 la hora. Y aquí el Claro. fenómeno que iríamos para atrás. Si permiten el pago por hora, iríamos para atrás, porque entonces aquí te van a contratar por 4 horas y te van a pagar de nuevo 120 pesos. Y Sí, claro. entonces ya no, ese va a ser el tema delicado ahorita. Sí, claro, porque en dado caso que fuera el pago por hora, tendrías que ser similar a lo que pagan en Estados Unidos. O sea, trasladar los $17 para pero para en pesos mexicanos. Hoy lo que impulsó la economía es que te están pagando ya 200 y tantos pesos por hora, perdón, por día, y bueno, ya hubo consumo, ya hubo movimiento, y eso permitió que ya se esté generando una gran movilidad. O sea, tú ves los estados económicos de las tiendas de autoservicio, han crecido año con año, Claro. porque ha habido mucho más movilidad económica. Pues no había otra manera de impulsarlo. A ver, a Estados Unidos tampoco le convenía, somos el socio comercial número uno, el que más le consume productos. ¿De qué le sirve tener unos consumidores que solamente gastaban 60 pesos al día en alimentos? Pues no servía de nada, no se fomentaba la estructura. Eso lo va a seguir impulsando Estados Unidos y la reforma del TEMEC va a ir por ahí. Yo no creo que le vayan a meter. Yo espero que no sea el momento para el cambio del pago por hora. Si lo impulsan, se va a echar para abajo mucho de la capacidad de lo que se está logrando
y del proyecto sexenal de aumentar el salario mínimo a 2,5 canastas básicas. Claro. Mi querido Ricardo Landero, yo como siempre quiero agradecerte tu presencia en esta comunidad, que nos permitas aprender tanto, tanto de ti, querido amigo. Muchísimas gracias, Jesús. Pues estemos atentos. Lo laboral mueve el mundo. Lo laboral nos mueve a nosotros. Tú, yo, todos los que nos están viendo, nos paramos todos los días para trabajar. Y eso es lo que nos tiene que entender también. Sí, estamos viendo la política, todo y todo, pero hay que entender que nuestro núcleo, lo que estamos aquí, y es lo que tenemos nosotros, que son nuestras dos manos para trabajar. Entonces, lo laboral tenemos que empezarlo analizando y discutiendo.